Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Y lo interesante de esta lección, que es de hecho lección nueva para el 2026, pero antes que termine el año 2025, pues ya estamos entrando con una nueva lección. Así que espero que haya sido de mucha bendición durante este año que hemos hablado de diferentes eh, aspectos de las Sagradas Escrituras, hemos tocado diferentes temas, libros también. Y este año aún continuamos, ¿sabe? Este año estaremos, o al comenzar este trimestre, estaremos estudiando Filipenses y Colosenses, dos cartas paulinas que de hecho serán una bendición extraer las enseñanzas de esas dos cartas. Así que queremos comenzar con ese ánimo porque cuando el estudio de lección de escuelas sabáticas por libros es mucho más nutritivo para la iglesia, porque empezamos a ver las exhortaciones del apóstol para la iglesia que estaba sufriendo en aquel tiempo, sea una persecución física, teológica o alguna desunión o algunos vientos de doctrina. Entonces creo yo de que es muy propicio para nuestra época de ver el escenario de antaño y extraer lecciones para nuestro tiempo. Así que va a ser una bendición para nosotros este trimestre. Así que quiero presentar también aquí a nuestro amigo que nos acompaña, Joel. Joel, él va a estar, como siempre, comentario en esta ocasión y en las próximas seguramente estará como también el que presenta. Así que, Joel, gracias por continuar y tenemos más una temporada para continuar. Bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Estoy muy feliz de estar contigo juntamente compartiendo la lección de la escuela sabática. Como ya dijiste, pasó un año. Fueron tantas lecciones, tantas experiencias que nosotros vimos a través del estudio de la Biblia. Y muy feliz de acompañarles un trimestre más con esta lección que, como dijiste, Ronald, cuando se estudia libro por libro, es una gran bendición porque nosotros podemos ver todo el trasfondo, podemos ver todo el contexto que tienen las palabras del apóstol Pablo en este caso, que va a ser una gran bendición. Así es. Así que no demoremos más y comencemos. Joel, ¿nos podrías dirigir con oración? Claro que sí. Les invito ahí donde están, puedan inclinar sus rostros, vamos a orar. Nuestro bendito Dios, que habitas en los altos cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra, nos das también, Señor, la oportunidad de compartir tu palabra a través de los medios. Queremos pedirte la compañía ante tu Santo Espíritu. Queremos pedir también, Señor, que esclarezcas nuestros pensamientos, nuestra mente, que las palabras, Señor, dichas sean para la edificación de tu iglesia. Acompáñanos, que las lecciones que podamos sacar a través de tu palabra sean, Señor, para edificar nuestro carácter también. Acompáñanos con tus santos ángeles y te pido, Señor, que también derrames tu Espíritu Santo sobre aquellas personas quienes van a estar escuchando. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya mencionamos, durante este trimestre estaremos enfocados en dos libros, en dos epístolas, Efesios y Filipenses. Y sabe, yo le recomiendo desde ya a que pueda acompañar el estudio de lección de escuela sabática con el libro de Elena White, Hechos de los Apóstoles. Es uno de los libros que de hecho le va a ayudar mucho. Y si no tiene ese libro, bueno, yo no sé si tiene yo el en español, creo que no. Pero bueno, tenemos Amén. nosotros aquí un libro que es en portugués. Tenemos el libro Pablo, el mayor de todos los apóstoles. De hecho, esto es en portugués, sin embargo, también existe en inglés. Aquel que sabe en inglés, pues puede adquirir, sea en PDF, no lo sé. Pero es un material también increíble. Y les digo que este libro, de hecho, es el primer libro que Ellen White escribió antes de escribir Hechos de los Apóstoles. Así que tengo algunas cosas aquí que en Hechos de los Apóstoles no lo hay, aunque son muy similares. Así que bueno, espero que pueda usar esas herramientas para ampliar su conocimiento y llevarlo también a la vida práctica. Bien, dicho eso, vamos a comenzar con la lección de esta semana, de hecho, ¿no? Ah, básicamente la lección se basa en
en cómo fue fundada Filipos, ¿sí? En Ujú. las primeras experiencias del apóstol Pablo, de dónde escribe. Vamos a ver un poco de contexto histórico. Y es interesante porque el título que justamente colocaron es Perseguidos, pero no abandonados. Es interesante. A veces uno puede pensar de que el apóstol Pablo, pues, escribió desde un lugar más tranquilo, donde era más favorable, pero en la experiencia del apóstol Pablo siempre él escribe en luchas, pruebas, cárceles, y eso enriquece, ¿sabes?, nuestra experiencia, porque es un hombre que estaba dispuesto a dar su propia vida por amor a los gentiles, por amor a su propio pueblo. No importaba dónde él estaba, sea en la mazmorra, sea eh, en su propio pueblo, en su tierra. Para él lo que más importaba es que ellos también sean alcanzados por el Evangelio. Y cada dificultad llegaba a ser para experiencia de Pablo y con los que con él andaban, habían otros también de evangelistas, sin duda era una bendición. Y eso es lo más interesante de esa experiencia. Así que por eso es el título, perseguidos, pero no abandonados. Bueno, queremos de hecho comenzar desde ya con una pregunta muy interesante. Y la pregunta es esta, Joel, porque la carta a los filipenses, Pablo está escribiendo desde su prisión, Ujú. pero es obvio que nosotros no tenemos, quizás muchos no tenemos idea cómo llegó él a la prisión o qué estaba haciendo, en qué condiciones. Así que la pregunta es, ¿cómo describe Pablo su prisión? ¿Cuál es la importancia de eso, de estar en esa prisión para su misión? Así que igual puedes explayarte. Muy bien. Antes yo quisiera leer el versículo de memoria porque también es interesante Ujú. considerar eso. Está en Filipenses 4:4, dice, alégrense siempre en el Señor. Otra vez digo, alégrense o regocíjense en algunas otras versiones. Regocijados, ¿no? Sí. Y es muy interesante saber que este texto fue escrito en una prisión. Yo creo que por eso la lección lo consideró como el texto para memorizar, a pesar de que no lo vamos a considerar en la lección de esta semana. Sin embargo, por el contexto que vamos a ver, el contexto de los escritos de Pablo, de la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses, vemos que Pablo lo escribió no en las mejores condiciones. Él Ujú. estaba en una cárcel, tal vez con algunas libertades, sin embargo era una prisión. Tenía sus limitaciones, tenía algunos derechos que estaban siendo oprimidos y sin embargo él escribe, alégrense en el Señor. Y eso llama mucho la atención porque nosotros no nos encontramos muchas veces en la condición de Pablo y caemos en el estrés, en la depresión, cosa que es algo a veces natural del ser humano, desanimarse. Sin embargo, podemos nosotros aprender de dónde es que Pablo conseguía fuerza, conseguía ánimo, aún en los momentos más terribles de su vida. Y una vez que nosotros entendamos cómo es que Pablo, de dónde es que Pablo adquiría esa fuerza, esa vitalidad, esa, ese ánimo para invitar a otros a que se alegren, a pesar de la persecución de ese tiempo, a pesar de las dificultades, cuando nosotros entendamos eso, eso va a hacer cambio en nuestra vida, eso va a transformar nuestra forma de ver las cosas. Así que va a ser muy importante considerar eso, ver el trasfondo. Ujú. Ahora sí, mm, quisiera hacer el comentario que dijiste respondiendo a la pregunta de prisionero de Jesucristo. Es en el libro de Filemón que nosotros encontramos esta declaración. Filemón en el versículo 1, que solo tiene un capítulo, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él estaba, como ya dijimos, en la prisión. Lo vamos a ver en los días siguientes de la lección, cómo es que él llega a prisión. Bueno, vamos a resumir un poquito. Fue en sí un viaje que él tenía hacia Jerusalén, hubo una serie de conflictos allí. Él fue llevado primero para Cesarea, siendo 2 años en prisión allá. Después él quiso apelar a César, tuvo que salir del lugar en donde estaba y llegó hasta Roma. Y es de ahí donde escribe esta carta. Y es interesante saber que Pablo ah, está ya pasando algunos años en prisión, siendo restringido, siendo llevado en contra de su voluntad.
Y a pesar de todo eso, él no dice, yo soy prisionero en Roma. Es más, él no da muchos detalles de su prisión. Lo que él dice es, Pablo, prisionero de Jesucristo, porque fuera de todas las circunstancias en que él estaba envuelto, él se consideraba prisionero, no del gobierno romano, no de en ese tiempo Nerón, sino de Jesucristo. Y esa declaración a mí me recordó lo que dice en 2 Corintios 5:14, donde Pablo menciona que el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra griega es sunejo, constreñir, que en sí quiere decir apresar o aprisionar o dominar. Entonces, Pablo se sentía prisionero o apresado, aprisionado de Jesús por causa del conocimiento que tenía del amor de Dios. Y él esté en cualquier circunstancia, sea libre, sea prisionero, como algunos casos que él menciona, sea cual sea el caso, él se consideraba que estaba siendo aprisionado por el amor de Cristo. Ahora, en cuanto a su prisión, en la carta a los filipenses, él menciona algunos detalles a más en cuanto al lugar en donde estaba, porque son 4 cartas llamadas las cartas de la prisión. Bueno, hay otra que es en su próximo aprisionamiento en Roma, que es 2 Timoteo. Sin embargo, son la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Son 4 cartas en las cuales da ciertos detalles de que él estaba en prisión. Filemón menciona algunas cosas, pero en la carta a los Filipenses da como algunos más detalles. Uno de ellos es que él menciona que el evangelio estaba siendo expandido eh, entre entre la guardia pretoriana, o sea, ese nombre se refiere a un gran número de soldados, que lo más probable es, de acuerdo también a Filipenses capítulo número 4, versículo 22, donde él menciona la casa de César, les manda saludos. Por esos detalles incluidos en esa carta podemos concluir de que esa guardia pretoriana pertenecía al lugar allá en Roma, que en sí eran como de 9,000 a 14,000 soldados. Entonces, Pablo estaba allá no simplemente porque el hombre quiso apresionarlo, Satanás quiso sostenerlo ahí, porque Dios tenía un propósito con él. Y con el testimonio que él tenía, era llegar a todas esas personas. Y en cierta manera fue un gran impacto que se hizo allá en Roma. Yo solo quiero leer, para concluir este pequeño comentario, lo que dice ah, el libro que mencionaste, Ronald, Pablo, el mayor de los apóstoles, en el capítulo 27, Pablo hablando del beneficio de sus prisiones. Dice así, en ningún lugar podría haber una atmósfera más incompatible para con el cristianismo que en la corte romana sobre un monstruo de maldad como entonces estaba al frente de él. Dice después, según todas las apariencias sería imposible para el cristianismo afirmarse en el tribunal y el palacio de Nerón. Y más adelante dice, las misteriosas providencias sobre las cuales tantas veces lamentamos son designadas por Dios para realizar un trabajo que de otra forma nunca sería hecho. Entonces Pablo consideraba que a pesar de todas las circunstancias, estar allí en Roma era para el avance del Evangelio. Bien, es interesante porque el libro de Efesios 3 también menciona, verso 1, que Pablo también, como mencionas, son 4 cartas que se considera como cartas de la prisión, ¿no? ¿Mm? Y él en Efesios 3 dice que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. En otras palabras, él está diciendo, la razón de mi aprisionamiento o de estar encarcelado es justamente por causa de Jesucristo. Y es más, es porque Dios me colocó como servidor de los gentiles, ¿sí? Porque dice, por vosotros los gentiles, estoy justamente para el beneficio de ustedes aquí en la cárcel. Entonces me llama la atención porque por más que Pablo estaba en una cárcel, se considera que estaba en una cárcel domiciliaria, de acuerdo a libros, libro de Hechos, ¿sí? Pueden revisar el libro de Hechos 24, 27, donde él estuvo aproximadamente 2 años. eh,
Estaba no solo ahí, estaba custodiado por guardias, dice la Biblia, lo describe así. Y durante ese tiempo él no estaba tan limitado, ¿sabes? Recibía visitas, atendía personas, escribía cartas, porque era una cárcel domiciliaria, de hecho, ¿no? Pero ya habían pasado 2 años que estaba en Roma. Lo interesante es que la cárcel, ¿sabes? La cárcel no lo limitó a Pablo para no escribir o para no seguir predicando, porque él dice que alcanzó o su influencia fue muy conocida aún a las personas que lo consideran como los del pretorio, la casa de César. Así que Pablo no podía quedar callado, sino fue una oportunidad más para alcanzar con el Evangelio a los de la casa de César. Es lo que más me llama la atención. Aparentemente parece ser una circunstancia muy desfavorable. Estando como prisionero, uno podría pensar, pues ya murió Pablo, ahora quedó ahí su ministerio, va a terminar ahí su ministerio, pero no, es una oportunidad más para alcanzar a las personas que estaban en Roma, o sea, los del pretorio y los de la casa de César. O sea, era una oportunidad para Pablo para alcanzar a esas personas, ¿sabe? Y eso nos da la enseñanza de que no importa dónde te encuentres, cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, cualquier circunstancia que aparentemente parezca desastroso puede convertirse en bendición. O sea, Pablo fue una influencia ahí. Yo creo que humanamente yo podría pensar, porque cuando él no estaba en la cárcel, el trabajo que hacía era increíble. Predicar a los gentiles, hacer sus viajes misioneros. Ustedes conocen sus 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, que hizo, que prácticamente sacudió el mundo entero de su tiempo. Pero ahora que estaba en la cárcel, uno podría pensar, acabó su ministerio, pero no. Él sabía que probablemente no tenía, él estaba esperando un juicio, sí, en esa ocasión, en los siguientes capítulos menciona, él estaba esperando un juicio, pero él no estaba en silencio, no estaba quejándose a Dios por haber llegado a esas circunstancias. Más bien él estaba influenciando a todo Roma. Es lo más increíble. Así que cualquier circunstancia puede transformarse en una bendición. Bien, continuemos avanzando. El día lunes, de hecho, el título que lleva es Pablo encadenado. La pregunta es, como ya mencionamos también, aquella circunstancia se convirtió en una bendición. La pregunta es algo parecida, ¿no? ¿Cómo logró Pablo resistir las pruebas? ¿Cuál era el objetivo de su vida? O sea, ¿por qué el hombre sigue trabajando para la causa del Señor y pareciera que ni la cárcel le estaba impidiendo para continuar él trabajando? Muy bien. En esta lección se va a narrar específicamente el tiempo en que Pablo estaba en la cárcel en Filipos. Ujú. Que eran como 2 años, ¿no? Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 se va a mencionar que él es Ah, ok, sí. llevado para Macedonia Ujú. y allá la primera ciudad que encuentra a su paso, y también, como dice la Biblia, la principal, que vamos a ver eso más adelante, era Filipos. Entonces Pablo entra a la ciudad, ah, convierte allá a la familia de Lidia, que lo vamos a ver más adelante también. El asunto es que ahí se encuentra en el caso de una mujer que tenía visiones, que utilizaba, bueno, Satanás lo estaba utilizando para hacer ganar dinero a sus amos con esas visiones que tenían. Y Pablo echa fuera al demonio y ellos son enviados a la cárcel. Y Hechos de los Apóstoles registra ese primer aprisionamiento de Pablo allá en Filipos, que si nosotros vemos cómo es que él sufrió en ese momento, vamos a ver que es algo inhumano, porque después de azotarlos, los colgaron de los pies y de los brazos y su espalda estaba con heridas rozando el piso, y eso es muy doloroso. Lacerado, ¿no? Eso, lacerado, golpeado en la espalda, tenía heridas, no sé si abiertas, pero estaba herido. Y la forma en cómo estaba Pablo ahí era terrible. La lección también dice, es algo inhumano lo que estaban haciendo con Pablo. Sin embargo, la Biblia registra que él cantaba. Y eso es maravilloso, porque ¿cómo es que un hombre, después de ser maltratado, hasta injustamente llevado a la cárcel,
iba a alabar a Dios. Entonces, y la pregunta es interesante, ¿cómo es que Pablo consiguió soportar todo eso? Saben, Pablo entendió, como ya vimos hace un momento, él se consideraba no prisionero del ser humano, se consideraba preso de la verdad, preso de Jesucristo. Había algo que movía su corazón a seguir alabando a Dios. Y una de esas cosas es ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Y eso es algo que motivaba el corazón de Pablo. Pablo entendía muy bien todo lo que costó al Hijo de Dios venir y salvarnos. Y ser participante de eso es lo que motivaba el corazón de Pablo. Ahora, yo quiero leer lo que dice en este libro Pablo, el mayor de los apóstoles, en la página 61 y 62. Es interesante lo que dice aquí. Dice así. En esa posición antinatural, en esa posición que les dije, que estaba colgado de brazos y pies, sufrieron una tortura extrema. Con todo eso, no gimieron ni reclamaron, sino que conversaron y se animaron mutuamente y alabaron a Dios con un corazón agradecido por ser hallados dignos de sufrir vergüenza por su querido nombre, o sea, por el nombre de Jesús. Pablo se recordó de la persecución que él había llevado sobre los discípulos de Cristo y quedó completamente agradecido. Allá en Filipos. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de predicar la doctrina que una vez había despreciado. A mí me llamó la atención eso porque Pablo estaba tan agradecido de que le estaba sufriendo todo eso que antes había hecho sufrir a los seguidores de Jesús. Y él estaba totalmente agradecido que estaba siendo participante de eso, porque había algo que movía su corazón y era el amor de Cristo. Era el estar defendiendo la verdad, el estar llevando y teniendo el privilegio de predicar la verdad. Y otra cosa que menciona es 2 capítulo 6 versículo 7 que él estaba o tenía las herramientas. Bueno, de hecho los versículos anteriores al que menciono también hablan de cosas que motivaban el corazón de Pablo y una de ellas era la palabra de la verdad. Él estaba asegurado en eso. 2 capítulo 4 versículos 16 y 17 dice así. Por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, y eso podría hacer referencia a los castigos que él recibía, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. El versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que Pablo entendía, que aunque el cuerpo exterior está siendo maltratado, está siendo debilitado, el interior, por causa de todos esos padecimientos, está siendo fortalecido. Y él consideraba eso como momentos cortos de sufrimiento a comparación del eterno peso de gloria que vamos a tener y que él iba a recibir. Así que lo que motivaba el corazón de Pablo a mantenerse firme en esos momentos de dificultad era el conocimiento que tenía de Cristo, era el amor de Cristo que lo apresaba, que lo mantenía firme a pesar de todas las circunstancias. Amén. La manera como el apóstol Pablo logra resistir o soportar las pruebas, las dificultades, las cárceles, los azotes, la persecución es increíble, porque vemos en la actitud de él, no se queja a Dios, no reclama a Dios. Y además, como mencionaste y contaste la historia de Hechos capítulo 16, después de tener heridas, golpes, castigo y cabeza abajo colgado, él estaba alabando al Señor. ¿Sabes? Esa actitud solo muestra de que él realmente conocía a quién servía y tenía paz en su corazón. Y en esa actitud de seguir cantando, muestra de que él ni siquiera sentía un poco de odio al que lo maltrató. Ni un poco. O sea, esa es la actitud del verdadero cristiano que experimenta lo que es la verdadera justificación. Tiene paz en el corazón y el rencor o el odio no encuentra lugar. El libro de 2 Corintios 4, 7 al 12 dice que, pero tenemos este tesoro, refiriéndose al conocimiento que él tenía, refiriéndose al conocimiento de la gloria de Dios
que se manifestó en- en- en la persona de Jesucristo, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso era el pensamiento del apóstol Pablo en todo tiempo. Estaba dispuesto a sufrir azotes, sufrir por amor a Cristo. ¿Saben? Las circunstancias, de hecho, no determinan el estado de ánimo del cristiano, porque eso se puede ver en la experiencia del apóstol Pablo, porque este hombre resiste las pruebas, porque ve a su Señor invencible, ¿sí? Lado a lado, le ve sosteniendo, le ve dándole poder, fuerza, coraje, y él continúa predicando. No importa si está en la cárcel, porque ahora es su oportunidad de alcanzar a aquellas personas que quizás antes no había pensado alcanzar, que eran los de la casa de César o que eran los guardias. Él ve siempre una oportunidad para alcanzar con el Evangelio. Sabes, yo creo, Joel, de que esa es la verdadera experiencia cristiana o la verdadera experiencia de quien ha sufrido lo que es la justificación por la fe. Porque está dispuesto a dar todo, no importa. El dolor es lo menos que importa. Lo importante es que con su testimonio alcance a todo el mundo. Porque eso se puede ver en toda la experiencia del apóstol Pablo después de aquel encuentro en Damasco. Un hombre dispuesto a morir por causa de la verdad. Un hombre no solo dispuesto a morir por los gentiles, sino es un hombre dispuesto a morir por su propio pueblo. Y se dice que este hombre fue el que se aproximó más a Jesucristo en carácter. Y es algo increíble. Yo realmente quedo eh, impactado con la experiencia del apóstol Pablo, la manera de tratar, la manera de actuar, no importando las circunstancias. O sea, yo digo, ¿qué es lo que este hombre experimentó? Porque si todos tuviéramos igual esta experiencia, hace rato estaríamos en el cielo. Porque es un hombre que realmente sabía a quién servía. Y es interesante notar en esta experiencia porque Pablo fue el que más predicó en Asia Menor y en Europa. Inclusive, ¿no? Se dice que estuvo dispuesto a llegar hasta España, Ujú. lo que no llevó por las circunstancias. Así que bueno, que él también pueda ser una inspiración para nosotros, porque si Dios hizo con Pablo, ¿por qué también Dios no puede hacer esa experiencia? Y siempre me he preguntado, ¿por qué no puede hacer muchos hombres que tengan la misma experiencia que el apóstol Pablo? Yo digo, yo creo que lo que nos falta es fe. Eso es lo que nos falta. Confianza en el Señor, confiar en sus promesas. Pero Dios, así como hizo con Pablo, yo estoy seguro que puede también hacer con cada uno de nosotros. El día martes, ahora sí entramos en la parte de aquellos, de cómo él llegó en Filipos, ¿sí? Yo creo que Joel ya comentaste, Sí. pero eh, ¿en qué año más o menos fue la fundación de Filipos? Porque aquel acontecimiento sin duda, como mencionaste, marcó en la vida de Pablo y no solamente fue esta iglesia, de hecho que es aquella iglesia que sustenta la experiencia o el evangelio de Pablo, es aquella iglesia que siempre está preocupado por sus necesidades, es una iglesia que realmente seguía más de cerca al apóstol Pablo. Entonces en toda su carta incluso se puede mostrar de que Pablo amaba más a esta iglesia. No sé si ya lo notaste, Joel, eso, Ujú. pero es interesante cómo Ujú. Pablo se relaciona con esa iglesia. Sí, es interesante porque se ve ese lazo muy cercano entre Pablo y los filipenses. Y yo recordé ahora, es en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo pide donaciones a ellos para Jerusalén. Ujú, Pablo les dice así, que los macedonios, o sea, la región donde estaban los filipenses,
Y me hace pensar que fueron exactamente ellos, porque dice, ellos fueron muy liberales en dar. Y vamos a ver que en la carta de los filipenses, Pablo habla de la misma manera a los filipenses. De esa manera que ustedes fueron quienes no se retuvieron, es más, me enviaron a Epafras y me enviaron donativos con él. Y eso me llama la atención porque Pablo tenía esa relación muy cercana con ellos, por esa cuestión de que ellos daban y Pablo también retribuía eso con sus oraciones, con ese tiempo de servicio que él tuvo. Así que la lección básicamente en este día se va a basar en un pequeño marco histórico de cómo es que Pablo llega a Filipos. Fue después del Concilio de Jerusalén en su segundo viaje misionero que Pablo llega hasta... él estaba saliendo a predicar y recibe una misión y en ese sueño él ve un hombre macedonio que lo llama Pasa por Macedonia, y le dice. dice exactamente, pasa por Macedonia. Entonces él interpreta ese sueño que el Espíritu Santo está guiándolo para allá y él va. Y realmente era así, el Espíritu Santo estaba impresionando a Pablo para ir para allá. Entonces él llega a, como dice en Hechos capítulo número 16, en el versículo 12, hablando del viaje que estaba yendo para Macedonia, y dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y es interesante porque el versículo 12 dice la primera ciudad, aunque en otras versiones dice la principal ciudad, o sea, primera hablando de importancia. Entonces, Filipos era un lugar muy reconocido para el Imperio Romano, porque como dice en la lección, ellos tenían el status ditus Italicum, es en latín, que prácticamente quiere decir así, que ellos tenían los mismos derechos que un ciudadano romano. Toda persona que nacía en Filipos tenía la ciudadanía romana y también tenía todos los derechos de un romano. Así que había ese lazo, ese vínculo con Roma y era una ciudad muy importante de Macedonia en ese tiempo. Y Pablo, al ir allá y al expandirse allá con el Evangelio, fue, como dice la lección, una acción muy estratégica. Ahora, Pablo llega allá, mm, él se encuentra con unas mujeres que estaban orando cerca del río, que es Lidia, y su familia y se bautizan. En cierta manera comienza la iglesia con eso. Después, como yo ya mencioné, hay esa disputa con esa mujer que adivinaba. Pablo es enviado a la cárcel, sin embargo, con eso también es convertido el carcelero y toda su familia. Y hay una serie de acontecimientos muy interesantes allá. Cómo es que Pablo, más que todo por su testimonio, que, que comenzó a muchas personas ser convertidas. El mismo carcelero de Filipos fue convertido no tanto por las palabras, habían escuchado a Pablo, fue más por el testimonio que él expresó, que demostró, que convirtió el corazón del carcelero. Y las palabras, de ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, sé bautizado y serás salvo tú y toda tu casa. Y es interesante cómo es que Pablo introdujo el Evangelio allá y se levantó una iglesia. Ahora, mencionamos, fue allá donde él, la Biblia registra que fue su primer aprisionamiento, persecución, dificultad, pero ahora la pregunta, ¿será que todo eso habrá valido la pena? Dice en este libro nuevamente, ahora en la página 65, algo interesante, porque a veces cuando nosotros vemos dificultades pensamos que todo lo que se hizo es en vano o no tuvimos que haberlo hecho. Y a veces pasa en el momento de querer levantar una iglesia, levantar un ministerio, a veces no vemos resultados inmediatos. Y ahí viene el desánimo. Sin embargo, es interesante lo que dice aquí. Dice, los apóstoles, o sea, Pablo y Silas, no consideraron en vano su trabajo en Filipos. Enfrentaron mucha oposición y persecución, pero la intervención de la providencia en su favor y la conversión del carcelero y de toda su casa superó mucho más la desventura y el sufrimiento que tuvieran que soportar. Entonces, cuando nosotros vemos dificultades en la labor misionera que estamos haciendo, no nos desanimemos. Al contrario, todo eso muchas veces viene por causa de la providencia del Señor para alcanzar a otras personas, como ya leímos casi al inicio, que en otras circunstancias no hubieran sido alcanzadas. Así que Pablo, allá estando en Filipos, en ese, no sé si es un año que él estuvo allá, más o menos ese tiempo, él consiguió establecer una iglesia bien cimentada, ah,
que a tal manera que ellos estaban dispuestos a, juntamente con el apóstol, a tener esa comunión de dar más que recibir. Así que es interesante entender ese trasfondo con los filipenses, porque después vamos a ver en su carta esa cercanía que había entre ellos. Y sabe, esa cercanía que mencionas se puede notar desde el primer verso del capítulo 1 de Filipenses, porque es muy común para el apóstol Pablo siempre presentarse a las iglesias como Corintios, Efesios, Tesalonicenses. Es muy común presentarse escribiendo sus credenciales del apostolado. Sí, sin embargo, en esta carta él no dice apóstol, no menciona porque la iglesia de Filipos pues realmente reconocía que él era el apóstol de Jesucristo. Y él él no ve tan necesario presentar sus credenciales del apostolado. Simplemente dice siervo de Jesucristo. Entonces, se puede ver de que realmente esa iglesia era una iglesia que había dado frutos después de su primera fundación, y ahora ya era una iglesia que estaba creciendo. Y Pablo, de hecho, aprovecha, ¿no? Creo que no lo mencionamos al principio, pero aprovecha escribiendo esta carta para dar algunos consejos a la iglesia, ¿sí? Algunos Ujú, consejos como ya mencionamos, al principio había una persecución teológica, había una desunión entre algunos hermanos, y Pablo enfatiza mucho en capítulo 1 y capítulo 2 sobre la unidad, la abnegación, la humildad de Jesucristo, la humildad de ellos, el ejemplo de Pablo, Timoteo, perdón. Entonces, vemos de que esta iglesia realmente reconocía su apostolado. ujú, No era una iglesia que estaba dudando de su apostolado, porque las otras iglesias realmente no lo consideraban a él por causa de algunos judíos que eh, no sé si existe esa palabra, desacreditaban ujú, su papel de apóstol. Así que vemos la íntima relación que tenía Pablo con esta iglesia de Filipenses. Y sabe, al principio mencionamos también de que Pablo escribe 4 cartas desde esa prisión, ujú, que de hecho sería su primera prisión en Roma, porque después Pablo es liberado por un tiempo, ¿sí? Aproximadamente entre los años 62 a 63 antes de Cristo, perdón, sí, 62. Solo que después es un liberado por un tiempo y después nuevamente él es encarcelado hasta su muerte. Solo que cuando está en este primer encarcelamiento, el apóstol Pablo también, la lección nos coloca en el día de miércoles, donde él habla de Filemón, ujú, ¿sí? Incluso en el libro de Efesios se puede notar eso, sí, donde él habla de Filemón, que también es considerado este hombre, era un fugitivo, ¿sí? Lo resumo, era un fugitivo que ah, se había escapado de la casa o de su amo Limón. Filemón, y el que estaba con Pablo era justamente Onésimo. Ujú, Entonces Pablo encuentra como un fugitivo y gracias a su testimonio este hombre es convertido. Así que lo interesante es que después que él cuenta sobre el verdadero evangelio y Onésimo se convierte, lo normal sería de que Pablo dijera, bueno, ahora trabaja conmigo, sé mi siervo. ujú, Pero no, es algo interesante. La pregunta entonces es que, ¿qué consejo le dio, no, a Filemón? ujú, ujú. ¿Y por qué? O sea, yo siempre quedo curioso. ¿Por qué devolverlo? ¿Y qué Sí, consejo le da? ¿Y cómo debe él aceptarla? Y eso, de hecho, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender especialmente de esa experiencia? sí. Antes, yo quisiera hacer una corrección Ujú, porque Epafras era el colosense sí, y Epafrodito es el que estaba con Pablo, siendo enviado de Filipos. llevando la carta. Sí, Ujú, y es interesante porque hasta algunos llegaron a pensar que son la misma persona, porque Epafrodito y Epafras pareciera que es el diminutivo de Epafrodito. ah, Sin embargo, el nombre griego tiene el mismo significado. Sin embargo, vemos que ellos son de orígenes diferentes. Uno es ministro de los colosenses, en la iglesia de los colosenses, y Epafrodito es enviado de Filipos, así que tal vez ni tengan mucha relación entre ambos. ujú. Lo que sí podemos saber es que ellos se encontraron allá con Pablo, en Roma, su encarcelamiento.
Ahora sí, bien, no hay registro de que Pablo haya estado en Colosa, no tenemos registro bíblico de eso y probablemente haya sido así, y Pablo solamente haya oído de la iglesia. Posiblemente en una de las predicaciones que Pablo, en una de sus giras misioneras, fue Epafras quien oyó el evangelio por parte de él y volvió a su ciudad y él estableció la iglesia. Por eso a él se le llama como, si no estoy mal, se le llama ministro a él o ministro fiel. Entonces puede ser que él haya sido quien estableció la iglesia allá. Ah, y es interesante cómo es que el evangelio se va expandiendo así de, podremos decirlo así, de boca en boca. Es maravilloso como ver cómo es que el evangelio no se queda estancado, a pesar de que, o no se centró solo en Pablo, sino aquellas personas quienes escuchaban eso, llevaban eso para sus ciudades y eran establecido iglesias. Y otro detalle interesante que yo quiero mencionar ahora es que la carta que Pablo va a enviar a los colosenses, él pide que también sea llevada y leída en la Odisea, una iglesia en Asia Menor. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque nosotros entendemos el trasfondo histórico y escatológico y espiritual que tiene la iglesia de la Odisea para nosotros. Hablando de una manera ah, o haciendo una aplicación profética del libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea representa a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, la carta a los colosenses en sí tiene una enseñanza importantísima para nosotros como iglesia. Es más, el capítulo 1 y 2 del libro de Colosenses nos va a mostrar cómo es que una iglesia debería ser. Y eso es muy importante de entender. A pesar de que Pablo nunca estuvo en la iglesia, él escuchó de la iglesia de los colosenses y él envió una carta. No se ve esa proximidad así como con la iglesia de los filipenses, pero vemos que Pablo tenía ese amor por las almas, amor por aquellos quienes habían sido alcanzados por el Evangelio. Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta. Filemón, él era un- una persona que vivía en Colosa, era también un cristiano, tenía un esclavo, un siervo, que se había escapado, era Onésimo. Y si no estoy mal, él también había tomado cierto dinero, y por eso que el asunto es ahí. Si tú encontrabas tu siervo que se había escapado, tú podías hasta quitarle la vida, ese era el castigo. Sin embargo, yo no creo que haya sido casualidad, por la providencia del Señor, Onésimo llega a donde está Pablo y él es convertido allá en la prisión. Y ahora, como tú dijiste, Ronald, Pablo bien podría quedárselo y él lo menciona en la carta a Filemón, que de hecho es una carta, la carta a Filemón es una carta personal y es más, Pablo mismo escribe. Él no tenía la costumbre de escribir por la deficiencia física que tenía, que era la visión. Él no acostumbraba a escribir sus cartas. Tenía escritores, a veces Timoteo, o algún otro colaborador de él. Sin embargo, la carta a Filemón, siendo pequeñita, él mismo la escribe, porque él quería dar un símbolo de persuasión también para con Filemón, un símbolo de cercanía, de proximidad, porque él quería apelar a, a Filemón en cuanto a Onésimo. Básicamente, esa carta pequeña tiene como principal objetivo reconciliación y perdón. Lo que hace Pablo para con Filemón es sencillamente decirle que reciba a Onésimo ya no como esclavo, sino ahora como un hermano, como un amigo, como un consiervo, porque Pablo dice, yo me lo puedo quedar y aquí me va a ser muy útil, pero él dice, yo no quiero tenerlo en mi propiedad sin tu consentimiento. Entonces, yo te lo estoy enviando para que tú hagas lo que mejor te parezca con él. Pero le hace ese apelo, diciendo, es más, él le dice, y yo sé que vas a hacer esto y mucho más que esto, que tú lo vas a tener y lo vas a tener para bien, y le dice, y recíbelo como a mí mismo. Es interesante ver la forma en como que Pablo apela al corazón de Filemón. Él tenía el conocimiento que él era cristiano. Sin embargo, no quería abolir ese asunto de la esclavitud en ese momento, que era algo muy común en ese momento. Lo que él quiere hacer es que se coloquen los principios bíblicos y los principios de la verdadera libertad en ese entorno en que vivía. A veces hay algunos comentadores quienes critican a la Biblia de estar a favor de la esclavitud. Sin embargo, no es así.
El asunto aquí es que eso era algo muy común, que de un momento a otro intentar romper con todo ese sistema que aún cristianos participaban iba a ser muy complicado. Lo que hace Pablo es aplicar los principios bíblicos de la verdadera libertad en, en el contexto en que estaban viviendo. Y eso es muy interesante recalcar porque la Biblia no está a favor de la esclavitud, nunca lo estuvo. Al contrario, sino que lo que Pablo hace de una manera muy sabia es mostrar más los principios que una simple mudanza de toda una cultura. Así que lo que Pablo hace es sencillamente apelar eso, a que no haya división, no haya distinción aún de jerarquía, sino que todos en Cristo somos uno. Y Pablo apela de esa manera al corazón de Filemón. Bien, el día jueves habla justamente de Pablo, las iglesias de Filipos y Colosas, ¿sí? Ujú. Ah, Pablo acostumbra escribir en sus cartas de una manera muy peculiar. Él tiene su forma de escribir, la forma de agradecer, forma de pedir. Así que en esta carta de Filipenses y tanto Colosenses, en el inicio, en los primeros versículos, él da alguna descripción de esa carta. Así que la pregunta es, ¿cómo Pablo describe a las iglesias de Filipos y Colosas? ¿Qué nos enseña, de hecho, esa descripción? Se puede ver desde Filipenses 1, de 1 al 3 y Colosenses 1 y 2. ¿Cuál es la descripción que da Pablo y por qué lo describe así? Sí, es interesante cómo es que Pablo va a dirigirse ahora a las iglesias. Ya vimos cuál era la relación que tienen con ellas, de mucha cercanía con los filipenses y de un aprecio muy especial por los colosenses, aunque no los había visto. Sin embargo, en Filipenses capítulo 1 y los primeros 3 versículos, Pablo comienza hablando a los filipenses como a los obispos y diáconos. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque los obispos y diáconos eran los líderes de la iglesia. Entonces, de manera muy especial, Pablo se dirige a ellos. A los colosenses, Pablo se dirige como a los hermanos fieles. Y hasta podremos sobreentender de que también eran los que estaban a cargo de la iglesia. Los hermanos fieles son aquellos quienes están velando por el cuidado de la iglesia. Entonces, Pablo está hablando de manera muy especial, y no únicamente, sino de manera muy especial a los líderes de la iglesia. Ahora, otro detalle es que en los dos casos los llama santos, y eso a veces causa algunas impresiones equivocadas porque, por ejemplo, con los corintios también, los llama así y al mismo tiempo dice que ellos estaban en dificultades, en problemas. Y como vamos a ver con los filipenses, había hasta desunión. ¿Pero por qué los llama santos? Es que el asunto es este. Santos en la mente de Pablo es también aquella persona quien es apartada para un uso muy particular. En este caso, la obra del Señor. Entonces, a pesar de las dificultades que había en la iglesia, que no es algo fuera de lo común, Pablo los llama santos porque los miembros de iglesia son apartados para una obra muy especial. Y Pablo va a relatar ampliamente ese asunto. Ah, otra cosa, nosotros vamos a ver que, como dijiste ya, Ronald, las iglesias tenían sus propias dificultades particulares. Había muchas cosas de considerar de manera común, sin embargo, cada iglesia, tanto los colosenses como los filipenses, tenían su asunto particular y Pablo va a tocar también ese asunto en sus cartas. Ahora, una de las cosas que la lección aclara y es enfática es en el asunto de la estructura organizacional, que Pablo no pasa por alto eso, sin embargo, él se atenta a ese asunto de la lideranza y él se dirige a la misma lideranza. Y eso es muy importante entender porque mm, nosotros como cristianos no estamos llamados a quebrar cosas que hacen parte de una organización. Quiero decir, nosotros no ir por algo desorganizado. Si Dios ya estableció o hay luz suficiente para entender que Dios ha organizado algo, nosotros como cristianos no tenemos por qué intentar saltarnos eso, porque nosotros somos llamados a ser personas muy respetuosas en ese sentido. Pablo lo era. Él tenía una autoridad muy grande en la iglesia. Sin embargo, él consideraba muy importante también dirigirse a esas personas de esa manera, considerando su lideranza. Y eso es algo interesante que solamente en las primeras líneas de las cartas nosotros podemos notar. ¿Cuál es la intención de Pablo?
es verdad, puede haber problemas en las iglesias de los filipenses, tal vez la misma lideranza eran los que causaban desunión, sin embargo, Pablo apela hacia ellos. Él no solamente toma a los que estaban bien, a los que querían escuchar, sino él trata a todos como un pueblo, como una iglesia, como un cuerpo. Y es algo que Jesús también hacía. Así que es interesante saber eso y de hecho estas cartas, como ya mencioné, son cartas específicas para nosotros como pueblo de Dios, porque son dirigidas a una iglesia. Y podemos tomar estas cartas de manera muy particular para nuestro contexto como iglesia también. Es verdad que hay puntos muy específicos, puntos que son más personales e individuales. Sin embargo, es una carta que en sus inicios tiene el propósito de ser enviados a un cuerpo, a un grupo de miembros. Así que este solo es el comienzo. De hecho, vamos a estudiar mucho más en las próximas semanas que vienen porque estas cartas son muy importantes para nosotros en estos tiempos. Amén. Bueno, yo solo enfatizando en la forma como describe, porque considero que él da tres calificaciones a estas dos iglesias, tanto Filipos y Colosa. Uno que eran santos, y bien lo dijiste, ¿no? Apartados. Otro que son fieles. ¿Sabes? Primero dice santos y fieles. Nadie puede considerarse santo sin ser fiel. Mm, Es algo interesante porque la fidelidad, de hecho, es la manifestación visible de la fe. Entonces, todas aquellas personas que son santos, pues realmente son fieles. fieles. Y el último que le llama también es a todos los creyentes de estas iglesias, los llama como hermanos, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la condición espiritual de todas aquellas personas que son santos, que son fieles. Todos ellos, de hecho, ahora son considerados como hermanos por cuanto son miembros de la familia de Dios. Así que estos tres calificativos dan a entender de que todos nosotros que también alguna vez aceptamos el Evangelio, nos unimos a la causa de Cristo, somos también considerados santos que hemos sido consagrados especialmente para la proclamación del Evangelio, y también somos considerados un testimonio fieles y hermanos entre nosotros. Así que esas descripciones o esos calificativos que el apóstol da a estas dos iglesias no solamente son para aquella época, también Dios, creo yo, nos considera así. Por más que nosotros tengamos equivocaciones, falencias, dificultades, pues Dios nos considera también santos. Así que el consejo es: comportémonos a la altura como Dios nos considera, porque el deseo de Dios o el anhelo de Dios es que realmente nosotros reflejemos aquella manifestación de ser verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor le pueda bendecir, y la semana que viene continuaremos compartiendo más sobre estas cartas filipenses y colosenses. Dios lo bendiga. IAG, juntos avanzaremos.